Luis, apaga tu micrófono, porfa. Bueno, damos comienzo a la clase. Bueno, hoy vamos a ver una introducción a la programación orientada a objetos. La idea no es solo entender definiciones, sino también cambiar un poco la forma en la que pensamos los programas. Muchas veces cuando empezamos a programar pensamos en pasos, pero en programación orientada a objetos queremos empezar a pensar en cosas, en entidades que interactúan. Por eso hoy vamos a ver qué es un paradigma, qué es un objeto, cómo se definen con clases y cómo se relacionan entre sí. Bueno, primero arranquemos con una idea que es clave, que es un paradigma. Un paradigma básicamente es una forma de programar, o sea, la manera en la que pensamos cómo vamos a resolver un problema. Por ejemplo, cuando recién empezamos, lo más común es usar programación imperativa. Ahí lo que hacemos es ir paso a paso, como si estuviéramos siguiendo una receta. Si yo, por ejemplo, tuviera que hacer un sistema de pedidos, pensaría algo así como primero tengo que leer el pedido, después haría el cálculo total y al final imprimiría el ticket. Todo esto es una secuencia de instrucciones. El problema lo encontramos cuando el sistema empieza a crecer, porque empiezan a aparecer muchas funciones, todo va a quedar medio separado y mantener el código se va a volver bastante difícil. La programación orientada a objetos es parte del mundo imperativo, pero cambia la forma en la que organizamos el programa. Por otro lado, tenemos el enfoque declarativo. Acá la idea cambiaría un poco. En vez de decir cómo hacer algo, decimos directamente qué queremos. Por ejemplo, diríamos, quiero todos los clientes que hayan comprado más de 10 productos y no nos preocuparíamos por cómo se filtra eso, solo queremos el resultado. Bueno, ahora vamos a hablar de programación orientada a objetos, vamos a definirlo bien. Básicamente es un paradigma que busca modelar la realidad usando objetos. O sea, en vez de pensar en funciones sueltas como hacíamos al principio, vamos a empezar a pensar en cosas del mundo real. Nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un problema, no lo vemos como una lista de pasos, sino como entidades concretas. Pensamos en una persona, un auto o un celular. Todas estas cosas tienen partes importantes. Por un lado, tienen características, que estos son los datos o propiedades. Por otro lado, tenemos comportamientos de estas cosas, o sea, las acciones que pueden realizar. Todo esto hace que nosotros podamos representar mucho mejor situaciones reales dentro de un programa. Por ejemplo, en un sistema bancario tenemos objetos que podrían ser cliente, cuenta o transferencia. Cada uno de estos objetos va a tener un rol específico. En un juego también tenemos personajes, enemigos, armas, todos tienen sus propias características y también acciones. Todo esto es justamente lo que lo hace mucho más intuitivo, porque se parece muchísimo a cómo pensamos las cosas en la vida real. Entonces todo el código se entiende mucho más fácil. Bueno, algo importante de decir de Python, que es lo que estamos aprendiendo ahora, es que es un lenguaje multiparadigma. Esto significa que nosotros no estamos obligados a usar solo una forma de programar. Podríamos programar de forma estructurada, paso a paso, o si no, usar programación orientada a objetos, y pensaríamos en objetos que interactúan entre sí. Esto es muy bueno porque tenemos flexibilidad para elegir la forma que mejor se adapta al problema. Bueno, las ventajas de la programación orientada a objetos. Una de las principales ventajas es la organización. La organización es básicamente que el problema no nos queda todo mezclado, sino que cada cosa tiene su lugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una app de pedidos, puedo tener un objeto cliente, otro pedido y otro producto. Cada uno va a tener su propia información y lo que puede hacer.
Entonces, en vez de tener muchas funciones sueltas por todos lados, tenés todo más ordenado. Otra ventaja es la reutilización. Esto significa que no tengo que escribir todo el mismo código una y otra vez. Por ejemplo, si yo crearía una clase persona con nombre y edad, después puedo hacer un alumno o un profesor usando todo esto mismo sin tener que empezar de cero. O si defino cómo funciona un auto, podría crear muchos autos a partir de esa base. O sea, podría escribir las cosas una vez y no tendría que reutilizarlo todas las veces y lo podría reutilizar todas las veces que quiera. Después tenemos la escalabilidad. Esto tiene que ver con que el sistema pueda crecer sin volverse un caos. Por ejemplo, puede empezar con algo muy simple como tener clientes y pedidos y más adelante puedo agregar pagos, envíos, descuentos o lo que sea. Si nuestro código está bien hecho con programación orientada a objetos, tendría que poder agregar todo esto sin romper lo anterior. Si nuestro código estaría desordenado, cada cambio podría llegar a generar errores en otros lados. Otra cosa es el mantenimiento. El mantenimiento es qué tan fácil sería arreglar errores o hacer cambios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema en cómo se calcula un pedido, lo arreglo solo en la clase pedido y listo. Ya ahí se corregiría en todo el sistema. En cambio, si ese código estaría repetido en muchos lados, tendría que cambiarlo en cada uno y eso sería mucho más propenso a errores. Por último, que esto ya ustedes hablaron con el profesor Andrés, está la modularidad. Esto significa que el programa va a estar dividido en partes independientes. Por ejemplo, voy a tener el cliente por un lado, el pedido por otro y el producto en otro lado. Todo va a funcionar como módulos separados. Cada uno va a tener su rol. Todo esto ayuda a que el código sea más claro, más ordenado y permite reutilizar partes en otros proyectos. Bueno, ahora vamos a hablar de objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es algo que representa una cosa que puede ser del mundo real dentro de un programa. Tiene dos partes claves. Los atributos, que van a ser datos o características del objeto, y los métodos, que son acciones que puede realizar el objeto. Por ejemplo, si yo pienso en una persona, podría tener como atributos su nombre o email. Y métodos, si pienso qué puede hacer una persona, es enviar un mensaje. Otro ejemplo que capaz es más fácil, un celular. Un celular, sus atributos serían la marca, el modelo, la batería. Y los métodos que puede hacer un celular serían cosas como llamar o sacar fotos. Algo importante es que dos objetos pueden ser del mismo tipo, pero tener valores distintos. Por ejemplo, dos celulares pueden ser iguales, pero uno puede tener 20% de batería y otro 90%. Entonces, un objeto en resumen combinaría la información y el comportamiento. O dicho más simple, objeto es el estado más el comportamiento. Bueno, de nuevo acá, atributos y métodos. Esto es muy clave dentro de los objetos. Los atributos son básicamente las características del objeto, o sea, los datos que tiene en un momento dado. Por ejemplo, en una cuenta bancaria, un atributo importante sería el saldo. Este saldo va a ir cambiando con el tiempo. Por otro lado, los métodos son las acciones que ese objeto puede hacer. Siguiendo con el ejemplo, podrían ser cosas como depositar o retirar dinero. Acá hay una idea que es importante. Los métodos pueden modificar los atributos. Por ejemplo, si yo ejecuto retirar, el saldo cambia. A partir de esto va a aparecer un concepto que es muy importante en programación orientada a objetos, y este es que los atributos no deberían modificarse directamente desde afuera, sino a través de métodos que controlen esos cambios. ¿Esto para qué es? Para evitar errores. Porque si cualquiera puede cambiar el saldo directamente, podrían aparecer o valores incorrectos o inconsistencias. Entonces los métodos funcionan como una especie de control sobre los datos.
Bueno, las clases. Una clase es básicamente un molde o una plantilla que usamos para crear objetos. La clase va a definir qué datos van a tener esos objetos, o sea, los atributos, y las acciones que pueden hacer, y esos serían los métodos. Por ejemplo, yo podría tener una clase persona, sus atributos serían nombre y edad, y una cosa que puede hacer una persona, un método sería saludar. La clase en sí es diferente al objeto. La clase vendría a ser como una definición y el objeto es algo concreto que creamos a partir de esa definición. Una analogía que se me ocurre es pensarlo como si fuera una casa. La clase sería el plano y el objeto sería la casa ya construida. Cuando nosotros creamos un objeto a partir de una clase, eso se le llama instancia. Por ejemplo, si yo tuviera una clase auto, puedo definir atributos como color y marca y métodos como acelerar o frenar. A partir de esa clase yo podría crear muchos autos distintos. Esto significa que estoy creando muchas instancias distintas. Cada uno va a tener sus propios valores y todos van a seguir la misma estructura. Para cerrar un poco, se podría decir que la clase definiría cómo son las cosas y los objetos son las cosas concretas que usamos dentro del programa. Bueno, ahora vamos a ver algo de herencia. La herencia es una relación entre clases. Una clase hija puede usar lo que ya tiene una clase padre, o sea, hereda sus atributos y métodos, y además puede agregar cosas nuevas. Esto para bajarlo podría ser como si yo tuviera una clase persona con el atributo nombre, podría crear una clase alumno que herede de persona y le agregue curso. O una clase profesor que también herede y tenga como atributo extra materia. Entonces yo no tendría que volver a escribir todo el código desde cero, reutilizo lo que ya existe. Esto muchas veces puede ser pensado como alumno es. Alumno es una persona, el profesor es una persona. Algo importante es que si cambio algo en la clase padre, también va a afectar a todas las clases hijas. Por ejemplo, si a la persona le agrego edad, alumno y profesor también lo van a tener automáticamente. Lo importante, porque usamos herencia, sería porque nos permite reutilizar el código y podemos organizar mejor las clases sin tener que repetir cosas innecesarias. Composición. Bueno, composición también es una forma de relacionarse entre objetos, pero es distinto a la herencia. Acá la idea es que un objeto está formado por otros objetos, o sea, tiene un objeto dentro. Por ejemplo, podríamos tener una clase persona y esta clase persona podría tener un objeto celular y un objeto billetera dentro. O una clase auto podría tener un motor, ruedas y otros componentes. Entonces, en vez de heredar, lo que hacemos es armar objetos más complejos a partir de otros más simples. La herencia en sí se piensa como un es un. Por ejemplo, acá alumno es una persona. La composición se piensa como tiene un. Por ejemplo, un auto tiene un motor. Esto es importante porque ayuda a modelar bien las relaciones. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias. Bueno, por otro lado, polimorfismo. Bueno, el polimorfismo es la capacidad de un objeto de comportarse de distintas formas según el contexto. O sea, en un mismo método puede hacer cosas diferentes dependiendo de qué objeto lo esté usando. Por ejemplo, si
yo tengo un método como lo es mostrar información, no va a ser exactamente lo mismo si lo usa un alumno o un profesor, aunque ambos vengan de persona. Cada uno podría redefinir este método y mostrar información distinta. Y bueno, esto es lo que lo hace interesante. Podemos usar el mismo nombre de método, pero con comportamientos diferentes. El polimorfismo lo que hace es darnos mucha más flexibilidad y también nos permite reutilizar mejor el código dentro de la programación orientada a objetos. Bueno, a continuación les quería mostrar un poco de código para poder bajar esto a tierra. Profe, una pregunta. ¿Este PDF o la clase la vas a subir? Sí, sí, voy a subir el PDF. ¿Ahí ven el código? Se ve, se ve. Se ve. Sí, bueno. Bueno, acá yo les quise hacer un ejemplo como lo que hablábamos de un sistema bancario. Bueno, para definir una clase lo que hacemos es ponerle esta palabrita class acá adelante. Init es el constructor. Esto se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto y sirve para inicializar los atributos del objeto. Self lo que representa es al propio objeto que estamos creando. Por ejemplo, cuando yo pongo acá self.nombre es un atributo del objeto cliente. Nombre es un valor que nosotros le vamos a pasar al crear el objeto. Luego tenemos la clase cuenta. La clase cuenta tiene un titular y tiene un saldo. Titular es un objeto cliente. Esto sería composición, que es lo que hablamos recién. Así sería una composición. La clase cuenta tiene un objeto adentro. Saldo es un atributo que guarda el dinero de la cuenta. Bueno, acá tenemos un método para depositar el cliente y muestra que tal cliente, el nombre del cliente y que depositó cierto monto y cuál es su sueldo, su saldo final. Bueno, y este es un método que lo que hace es mostrar el saldo que retiró el titular actual. Acá tenemos, acá, acá tenemos cómo inicializaríamos un objeto. Llamamos a cliente, le pasamos el nombre, el atributo nombre, y esto se llamaría acá. Y ya tendríamos nuestro objeto. Esta es la forma de inicializar una cuenta, un objeto cuenta. Y hacemos lo mismo con María y cuenta María. De esta forma podríamos hacer uso de la clase transferencia. En este momento, en el método enviar, lo que hace es retirar de la cuenta de origen y depositárselo a la cuenta de destino. Si corremos esto, nos daría como resultado que Sol retiró 200, entonces su saldo actual es 800, me lo disminuyó en 200 porque mi sueldo actual era 1000, y a María se le depositó 200, que son los que Sol les pasó. Por eso su sueldo actual subió 200, ya no es más 500. Por otro lado, para, para mostrar la herencia, eh, podríamos decir que tenemos una clase padre, que es la clase persona. Esta clase va a tener el atributo nombre y va a tener un método donde se presenta. Y lo que dice es, hola, soy
y su nombre. Para que una clase pueda heredar de persona, lo que tenemos que poner es clase alumnos y entre paréntesis la clase de la que queremos que herede, en este caso persona. Esto lo que hace es llamar al constructor de persona y se le asigna el nombre. Acá tenemos el atributo curso, que es el atributo extra, que este no lo tiene persona, solo lo va a tener alumno. Y lo mismo podemos hacer con la clase hija profesor. Pero en vez de tener un curso, el profesor dicta una materia. Entonces, cuando lo corremos, podemos ver que, y llamamos a presentarse de cada uno, nos dice hola soy Sol, hola soy María y hola soy Juan, sin importar si es una clase alumno, profesor o persona. Como habíamos hablado de polimorfismo, podríamos redefinir cómo presentarse. Esto se hace en la clase hija, definiendo de nuevo el método, como hicimos acá. En vez de decir hola soy y el nombre, ponemos hola soy, el nombre y estudio tal cosa. Y así podríamos escribir cualquier cosa. También lo podemos hacer con la clase profesor. Y esto cuando lo corremos podemos ver que nos dice hola soy Sol. Para el caso de que se presente una persona simplemente usando persona, la clase persona. Si usa la clase alumno, diría hola soy María y estudio matemáticas, porque esto es lo que redefinimos en el método presentarse para alumnos. Y para profesor redefinimos que diga hola soy el nombre, en este caso Juan, y doy clases de, en este caso, historia. Bueno, ¿quedó todo claro? Sí. Bueno, está bien. Entonces, sigo con el siguiente tema. Sol, después de esos programas ¿se podría compartirlos en el campus? Sí, 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 subo Bueno, todo. perfecto, gracias. ¿Ahí se ve todo bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver los formatos de impresión en Python. Estos nos van a permitir mostrar texto y variables de forma clara y organizada. Bueno, primero tenemos la forma más básica de imprimir, que es usando print. Por ejemplo, acá tenemos un nombre que es Juan y un print. Podemos poner print hola, coma nombre. Y como el print recibe dos valores, que es el texto hola y la variable nombre, Python automáticamente nos lo va a separar con un espacio y por eso el resultado sería hola Juan. Python tiene formas más avanzadas para formatear el texto. Por ejemplo, tenemos las f-strings. En este caso, la f antes del string indica que es una f-string. Dentro del texto usaríamos las llaves para insertar variables directamente. Esto va a hacer que el código sea más claro y fácil de leer. En este caso tenemos la variable Juan y edad 20. Entonces me diría, hola, soy Juan y tengo 20 años. Otra opción es usar el método format. Acá tenemos estas llaves que van a actuar como espacios reservados. Estos valores se van a insertar en orden. También podríamos llamar en posiciones. Entonces podríamos poner hola, me llamo y la posición 0 correspondería a nombre y tengo la posición 1 correspondería a la edad.
Bueno, esta es la forma más antigua que existe, que es el operador del porcentaje, em, que lo que uno hace es poner hola soy, porcentaje, en el caso de la S se usa para el texto, en el caso de ciento %d se usa para números enteros. Y después habría que poner la variable que corresponda, ya sea al texto o al número. Es la que menos se usa hoy en día, es menos clara que que la F-string. Otra cosa que podemos hacer es controlar el formato de los números. Si ponemos .2f, estaríamos diciendo que queremos mostrar el número con 2 decimales y por eso esto imprimiría 3.14. Por otro lado, tenemos parámetros de print. Eh, Acá, por ejemplo, podemos ver el sep. Esto lo que hace es cambiar el separador entre los valores. Por ejemplo, en vez de imprimir con un espacio, imprimiría con un guión en el medio. El end lo que hace es, siguiendo el otro ejemplo en la línea de abajo, el end lo que hace es evitar el salto de línea. Entonces, el print continuaría en la misma línea y por eso se imprimiría hola mundo. Bueno, esto ya está. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, yo no entendí muy bien el end. Sí, el end, a ver, vuelvo para atrás. El end lo que hace es cambiar el separador entre los valores. En vez de, cuando vos haces el print, en vez de que te haga un salto de línea y siga abajo, lo que hace es eh, ponértelo un espacio simplemente. Esto lo podrías poner un guión y te aparecería un guión o cualquier cosa, pero no evitaría el salto de línea. Es reemplazado el salto de línea por un espacio simplemente. Ah, ok, genial. Tipo para si tenemos el siguiente print de lo que sea. Sí, no te salta de línea, te Otro- escribiría todo al lado. Genial, genial, gracias. Mateo, sí, sí. Bueno, em, ¿alguien quiere hablar, decir algo? O escribir, como quieran. Hola, ¿se me escucha? Escucho. ¿Podemos volver a mostrar la F-string para los números? No llegué a notar bien. Eh, Sí, te muestro, pero igual yo lo subo después. F strings, este. ok, perdón. No, el otro, El, el de pi, sí, este. Este, sí, 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 sí. gracias. Era Avísame eso cuando nomás. estés. Gracias. F, listo, muchas gracias. Bueno, ahora el tema que sigue es el manejo de cadenas de caracteres en Python. Bueno, lo primero es definir qué es una cadena de caracteres. Básicamente es una secuencia ordenada de caracteres. El primer carácter va a ocupar la posición 0 y lo que tenemos que destacar es que las cadenas donde trabajamos nosotros en Python son inmutables. Esto significa que no podemos modificar su contenido una vez creadas. Para asignar cadenas... Ay, estoy presentando mal.
Ahí sí, ¿Sí sabes? ahí está bien. Bueno, ahí sí. Esta es la, las slides que les quería mostrar. Bueno, de nuevo, una cadena en sí es una secuencia ordenada de caracteres. El primer carácter va a ocupar la posición 0. En Python, las cadenas de caracteres son inmutables. Esto lo que quiere decir es que no vamos a poder modificar su contenido una vez que se cree. Bueno, para asignar cadenas podemos usar o comillas simples, como en el caso de nombre Juan, acá está asignado con comillas simples, o comillas dobles, como en el caso de apellido, igual Pérez entre comillas dobles. Cuando queramos unir dos cadenas, tendríamos que usar el operador más. Y si queremos agregarle algo, también podemos hacerlo con el operador más. En este caso podríamos agregar una coma, en el caso de Pérez Juan. En el caso que necesitemos acceder a un carácter específico, podríamos usar un índice. Los índices van a empezar en 0 desde la izquierda, pero también podemos usar índices negativos para contar desde la derecha. Por ejemplo, tenemos en palabra entre corchete 0, entonces nos dice que el primer carácter va a ocupar la posición 0. En este caso obtendríamos la letra A. Si quisiéramos acceder desde la derecha de la cadena, siendo la posición del último carácter -1, si pondríamos acá -1, nos aparecería el O, que corresponde a la última O. Si pondríamos -3, nos aparecería la T en algoritmos. Por otro lado, si queremos incluir, eh, si necesitamos incluir comillas dentro de una cadena, podríamos combinar comillas simples y dobles o usar el carácter de escape, como es en este caso. En este caso de ella dijo no fue mi culpa, empezamos con comillas simples, en el medio para usar las comillas usamos comillas dobles y cerramos con comillas simples. En este otro caso, en el segundo ejemplo, lo ponemos entre escape y de esta forma podríamos tener las comillas y no tendríamos problemas. Todo Profe, esto, sí, perdón, si no usáramos la barra y pondríamos solo doble comilla combinado, ¿nos saltaría error? sí, sí, no, no anda. Ah, ok. Bueno, si tenemos cadenas de varias líneas, tendríamos que usar triple comillas, simples o dobles. Por ejemplo, como es en este caso. Tenemos varios saltos de línea. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, pero usamos triple comilla para que esto no nos dé error. El carácter de línea de nueva línea también nos cuenta como un salto de línea, así que también necesitamos usar las comillas. En este caso simple. Bueno, tenemos también como alternativa para poder construir un texto largo con varias oraciones encerradas entre paréntesis y comillas y de esa forma Python las concatenará automáticamente, como es en este ejemplo. Abrimos paréntesis, ponemos varias oraciones entre comillas, cerramos paréntesis y Python nos la devolverá de esta forma, como vemos acá en la PPT. Bueno, bien.
Profe, está muteada. Ay, bueno, repito. Eh, bueno, ahora lo que le quería mostrar es cómo trabajar con subcadenas, que son rebanadas o slices. Este mecanismo les va a ser útil para extraer ciertas partes de un texto en Python. Y bueno, primero quería definir qué es una subcadena, que esto es nada más que una nueva cadena formada por los caracteres de la cadena original. Por ejemplo, si tenemos la cadena algoritmo, algunas subcadenas posibles son algo, itmo, gor, lord. Para que podamos Profe, generar estas... dos cosas. Una pregunta. La diapositiva anterior tampoco se escuchó. ¿Y qué función tiene en la diapositiva anterior? ¿No? O sea, ¿en qué caso se usa tener esas subcadenas? Y depende de lo que necesites. Puedes llegar a necesitarlo como no. Bueno, para generar, bueno, para poder generar estas subcadenas usaríamos rebanadas o slices. Esto sería indicando entre corchetes, como podemos ver en el ejemplo de palabra entre corchetes 0 a 4, y esto nos daría algo. De algoritmo nos daría algo, porque tendríamos una posición excluida que es la 4, entonces sería 0, 1, 2, 3, y a partir de las 4 se excluiría y empezaría en la 0. Por ejemplo, también tenemos acá de 4 que iría de la posición 4 en adelante y tendríamos ritmo, o tendríamos, cuando ponemos simplemente dos puntos, esto significa que es toda la palabra. Está muteado, profe. Profe, Bueno, no. Ah, perdón, pensé que no se le escuchaba, perdón. bueno. No, ahora les voy a mostrar que es lo último ya, que es cómo trabajar con funciones y métodos que Python nos ofrece para manipular cadenas de caracteres. Las, las funciones básicas que podemos aplicar a las cadenas son, por ejemplo, len, que en realidad lo único que nos va a devolver es la cantidad de caracteres de una cadena. Por ejemplo, para la palabra algoritmo nos devolvería 9. Después tenemos la función int, que lo que intenta hacer es convertir la cadena a un número entero. Por ejemplo, si nosotros tenemos valor igual 2023, pero es un string, y le aplicamos int, nos daría 2023, pero representando un número. Si la cadena en sí no sería un número válido, esto en Python nos daría un error. Después tenemos minimax, que en sí lo que nos permite obtener es el menor o mayor carácter según su valor en la tabla ASCII. Por ejemplo, el mínimo de zapato, la Z mayúscula va a aparecer antes que A minúscula en la tabla ASCII, por eso el min devuelve Z. Bueno, algunos de los otros métodos que se le puede aplicar a las cadenas es el count, que devuelve cuántas veces aparece un carácter o subcadena. Por ejemplo, si hacemos en algoritmo palabra count 0, nos daría 2 porque en algoritmo tenemos 2 O.
En el caso de encadenado, si ponemos cuántas veces aparece en, también nos daría 2, porque al principio aparece en y en la parte encadenado de vuelta vuelve a aparecer en. Bueno, también tenemos algunos métodos que nos van a servir para modificar la apariencia del texto, que serían el método upper. Lo que va a hacer es convertir toda la cadena a mayúsculas, y el método lower lo que va a hacer es convertir toda la cadena a minúsculas. isUpper o isLower van a verificar si todos los caracteres que tengo en mi palabra son o no mayúsculas o minúsculas, dependiendo del caso de cuál usemos. Después, por último, vamos a tener métodos para verificar el contenido de la cadena. Con isAlpha, este va a devolver true si la cadena solo tiene letras. Si fuera isNumeric, va a devolver true si solo tiene números. isAllNum es un método que va a devolver true si la cadena solo está formada por letras y o números. Si no, en el caso contrario, nos daría false. Profe, no entendí el index. ¿Qué hace? Ahí te comparto y te muestro. Acá, el isIndex. El index nos va a devolver la primera posición de la letra que estemos buscando. Por ejemplo, si nosotros buscamos la letra O, en el primer espacio que está es en el 3, en la cadena. Si no se encuentra esa letra, nos va a dar error. Perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Profe, yo tengo una duda sobre los trabajos que se entregan. Yo hice en 2 archivos distintos y en la entrega solo se pone un archivo. ¿Cómo hago para entregar? ¿Un zip no podés hacer y entregarlo? No, bueno, perfecto, esa era mi duda. Bueno, cualquier cosa manden al campus. Quedamos a disposición. Y después les subo todo esto que dimos hoy. Bueno, chao, que sigan bien. Muchas gracias, profe. Ya nos vemos. Chao, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Chao, profe, nos vemos.